Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hacer un nuevo video. Antes quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal, a todos los que ven mis videos y le dan like, a todos los que lo ven y no le dan like, pero que ven mis videos. Quiero darle las gracias y decirles que Dios bendiga sus hogares y sus herramientas de trabajo. El día de hoy vamos a hacer un video sobre una máquina sencilla. Es una máquina Kenmore número 1552 F21006. Es una máquina recta, no hace zigzag. Únicamente quiero que ustedes vean lo fácil que es resolver problemas en ocasiones y que la mayoría de las personas no lo hacen por falta de conocimiento. Entonces quiero que vean el problema que esta máquina tiene. Yo no sé exactamente cuál es el problema, pero sí sé cuál es el problema principal con el solo hecho de intentar girar esta polea. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer yo es abrir la máquina para lubricarla. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí que la polea está demasiado dura. Eso nos indica que tiene problemas de lubricación. Entonces, primero que nada, antes de revisar el mecanismo interno, vamos a revisar el mecanismo externo. Entonces voy a quitar la placa. La placa trae dos tornillos para asegurarnos que la máquina no está, que el mecanismo no está atorado en lo que es la parte donde va el cangrejo. Miren esto. Esta es una máquina bastante antigua. Fíjense el sistema que trae. Esta es la parte que sujeta el portabobinas. Vean esto. Ese sería el portabobinas. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en las máquinas comunes, como sería en cualquier Singer nueva. Miren esto. El carrete es tipo industrial. Si lo comparamos con uno de una máquina industrial, es igualito. Se siente un poquito más grande, ligeramente más grande, más alto, pero es casi lo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirles cómo poner el carrete en el portabobinas. ¿Por qué? Porque venía mal puesto. Lo metemos así, girando en este sentido. Lo ponemos en el ganchito este, lo metemos aquí y lo sacamos por aquí. ¿Por qué? Porque este es la pieza que ajusta el hilo. Cuando está apretado o está flojo, este tornillo es el que le da la tensión. Entonces, si nosotros quisiéramos que este hilo estuviera un poco más apretado, pues tendríamos que dar una media vuelta, así como lo estoy haciendo con la uña, a esto, y ya tenemos un poco más de tensión. Entonces, esa es la primera parte. Aquí estamos viendo que no gira. Entonces, si tuviéramos un problema de lubricación en esta parte, bastaría con que pusiéramos unas gotitas de aceite aquí. Pero estamos viendo que esta parte no es la del problema, porque si yo la muevo con el dedo se mueve fácilmente, lo que quiere decir que no está atorada, no está obstruida por hilos ni por suciedad ni nada parecido. Entonces, una vez que nos aseguramos de eso, ponemos el carrete y el portabobinas, lo ponemos correctamente.
Este piquito que trae aquí es para que ensamble en este cuadrito que trae aquí. Si esto no está puesto correctamente, si la bobina queda de lado, queda puesta así o queda puesta a cualquier otro lado, no nos va a coser, nos va a enredar el hilo, es lo que va a pasar. Entonces, la forma correcta de poner el carrete en esta bobina sería esta, al contrario de cómo ponemos los carretes en otras bobinas, que gire hacia acá, otra vez, que gire hacia acá, que entre ahí de vuelta y salga por aquí. El tornillo de ajuste para la tensión es este que se ve aquí. Para que el hilo quede más libre, lo giramos hacia atrás. Para que el hilo tenga más tensión, lo giramos hacia adelante. Una vez que tenemos esa parte, lo ponemos aquí. Una vez que está ahí, cerramos la trampa. Y el hilo sale por donde está el cuadrito este, sale hacia arriba. Ok. Esa parte estamos seguros que ahí nos está atorando. Lo siguiente que vamos a hacer es destapar. Quitar esta tapa, quitar este tornillo. Quitar este. Y quitar este. Son 3 tornillos nada más. Aparentemente los que la máquina tiene. Este para mí es una máquina vieja de muchos años. No sabría decirles exactamente de qué año, dónde está fabricada, porque la única información que esta máquina tiene es esto que está aquí. Eso es todo lo que la máquina tiene de información. No dice dónde está hecha, no dice nada. Ok, una vez que quito los 3 tornillos, voy a tener que quitar también este tornillo. Este tornillo parece ser el de la presión de la pata. Ok, este tornillo es el de la presión de la pata. Una vez que quitamos el tornillo, sale la tapa. Y tenemos al descubierto parte del mecanismo de la máquina. Como podemos ver, ese es un mecanismo simple. No trae demasiado. Pero aquí sí podemos lubricar lo que es la barra de aguja, la pata, la barra de la pata y esta parte del mecanismo, que es parte de lo que mueve la barra. Intentamos girarla de forma manual y vemos que se desconecta. Por alguna razón está demasiado dura. Si yo la giro con la mano aquí, hago el intento de girarla, se mueve. Entonces vamos a lubricar la cadena de tiempo. Esta es una cadena metálica. No es una banda de tiempo cualquiera, es una cadena como las que vendría en una bicicleta, por ejemplo. Y por la parte de abajo trae
Un mecanismo muy básico. Todo el mecanismo debe de ir lubricado, aceitado. De lo contrario, las piezas tendrán demasiada fricción, lo que va a ocasionar que el mecanismo se ponga duro. Y eso nos ocasione que el motor no tenga la fuerza necesaria para mover el mecanismo. O en su defecto, que la polea esta, que es la polea del motor, se desgaste tanto que patine en la polea que hace girar el mecanismo. Ahora aquí podemos ver que se empezó a aflojar el mecanismo. Cuando yo giro esta pieza, todo está girando ya, pero sigue estando demasiado duro. Eso quiere decir que este mecanismo ya tiene mucho tiempo sin uso. Ok, vamos a intentar aflojarlo con la fuerza del motor. Ahí empieza a quererlo girar, pero aún así es muy pesado todavía. Otra cosa, en este mecanismo es contrario a todos los mecanismos de la mayor parte de las sencillas, de las máquinas de coser rectas. ¿Por qué? Porque en vez de girar la polea hacia adelante, gira hacia atrás. Es algo también que no es muy común en una máquina de coser recta. Eso solamente es común en las over. Una vez que terminamos de lubricar todo lo que es el mecanismo de la máquina, aparentemente todo está donde debe de ir. No tiene otro problema mayor más que la falta de lubricación, la falta de mantenimiento, que es aceite, que es uso, porque también no solamente una máquina puede quedarse pegada solamente por la falta de uso. Entonces, en este caso yo pienso que eso es lo que pasó. Esta máquina es muy vieja, no sabemos cuántos años tiene sin usarse. Entonces, una vez que tenemos lubricado todo, lo siguiente es que la máquina se empiece a aflojar con la fuerza del motor, con el movimiento. Todo ese sarro, todo ese óxido que tenga en las partes que deben moverse, eso se va a acabar con el uso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no forcen demasiado el motor, no traten de despegarla en un minuto, en una hora. Lubríquenla, denle unas horas para que el aceite actúe. Suscríbanse a mi canal. Y lo que deben hacer para no quemar su motor es asegurarse que el motor no eche humo, el motor no se caliente demasiado. Y cuando
cuando vayan a arrancar la máquina para que empiece a lubricarse, ayúdenle. En este caso la máquina gira hacia atrás. Pues le pisamos al pedal al tiempo que le damos a la polea. Y fíjense lo que la máquina va a hacer. Ahorita no daba nada, ahorita ya tiene que empezar a dar un poco. Entonces cuando yo hago esto, la máquina empieza con velocidad. Pero si se dan cuenta, ahí se le acabó la velocidad. Sigue girando, pero con poca velocidad. Para evitar que el motor se nos queme, yo voy a dejar de pisarle. ¿Por qué? Porque el motor no debe calentarse tanto que no lo pueda soportar cuando tú lo tocas. Entonces, si el motor ya se calentó más de lo que tú puedes soportar con tu mano, está en peligro de quemarse. Entonces, déjalo descansar y que pase un rato, que pasen unos 15-20 minutos y vuelve a hacer lo mismo. Ahí ya está trabajando con la fuerza del motor nada más. Pero lo recomendable es que no forces demasiado el motor. Entonces yo lo que voy a hacer aquí ya es poner las tapas. Aparentemente no hay nada más que hacer aquí. Si hay algún ajuste que hacer, se va a hacer por fuera. Entonces yo pondré la tapa, voy a probar la máquina. Si la máquina cose, ya no hay nada más que hacer más que usarla y que se vaya despegando por sí sola. Y entonces vamos a ver qué sucede. Ponemos el tornillo que regula la presión de la pata. Probamos aquí que tenga presión suficiente. Aparentemente aquí tenemos otro problema, miren. No baja con presión. Baja sin nada de presión. Entonces si yo le hago aquí con el dedo, no logra bajarlo. Entonces yo ajusto todo lo que da, no hay más ajuste, sigue sin hacer presión. Entonces aquí tenemos un problema extra. Vamos a hacer que la pata presione. Entonces, para saber qué está pasando, tal vez el resorte ya se venció. Es importante que cuando usted no esté usando la máquina, siempre deje la pata abajo. ¿Por qué? Porque si no, el resorte se va venciendo y termina pasando esto. Que aquí el problema no es ese. Aquí el problema es que no tenemos el resorte aquí. En esta parte de aquí debía llevar un resorte para que haga presión la pata. En esta máquina no lo tiene. Entonces el tornillo no puede regular nada. Le haga yo lo que le haga aquí. Miren, el tornillo empieza a bajar. Aquí se ve donde empieza a bajar. Debería de estar aplastando al resorte. Aquí el resorte debía de ir en esta parte de aquí, en este eje que está aquí, y el tornillo tendría que aplastarlo. En este caso no hay resorte. Ese es un problema, que aunque la máquina quede cosiendo, no va a jalar la tela a la máquina porque no tiene el resorte. En este caso me está tocando hacer el resorte. Este resorte no es de esta máquina, pero esas piezas de este tipo de máquinas que no existen aquí en mi ciudad, no existen. No sé si en otra parte del planeta o del mundo si existan. Este es un resorte de otra máquina, pero es un resorte más grande, por lo que yo aquí estoy metiéndolo a la fuerza. Lo tuve que hacer un poco más delgado
Pero si se dan cuenta, parece que va a funcionar. Ahí está, ya bajando la pata, pero el resorte todavía no lo termino de meter. Una vez que lo termine de meter, voy a doblar la punta del resorte abajo para que quede en este escaloncito. No sé si lo alcancen a apreciar. Este escaloncito que está aquí debe de quedar esta punta, haciendo presión hacia abajo. Aún así, ahorita ya lo baja. Voy a tratar de meter todo lo más posible este resorte para que pueda hacer la presión que se requiere. No es lo ideal, pero esperemos que funcione, porque sin este resorte la máquina definitivamente no puede trabajar. Entonces, esta es una mexicanada. ¿Por qué? Porque este tipo de máquinas, aquí en mi ciudad, yo estoy en la capital de Michoacán, en Morelia, Michoacán, México, no se venden ese tipo de piezas. No se venden. Normalmente no hallamos aquí más que puras. Aquí tenemos a Singer. Tenemos un distribuidor Singer. Pero aún con las partes de Singer batallamos aquí. Hay algunos modelos que ya no se consiguen las piezas. Entonces, lo que es piezas americanas, canadienses, brasileñas, es difícil conseguirlas aquí. Entonces, ven, ahí hace ya un poco de presión. Pero necesitamos que haga un poquito más. Y la prueba sea la parte que a mí me va a costar trabajo una vez que yo meta casi todo este resorte, es que entre el tornillo que hace la presión hacia abajo, porque este resorte, al ser más grueso, yo lo estoy metiendo por la rosca de donde va el tornillo. Creo que con eso va a ser suficiente. Espero que sea suficiente. Entonces, lo que me sobra aquí, lo que me está sobrando aquí, la parte de arriba, yo lo voy a cortar. Porque, como les digo, el tornillo el resorte que va aquí debía de entrar libremente y sin ninguna presión. Pero al no ser de ahí tenemos ese problema. Pero también yo estoy trabajando en esta máquina. Si por alguna razón yo no la hice funcionar, yo no puedo cobrar. Entonces yo tengo que hacer lo que sea necesario para hacer que la máquina funcione. Ya. Una vez que metimos el resorte, podemos poner la tapa nuevamente y poner el tornillo que va a regular la presión. Ponemos el tornillo. Ponemos los tornillos de la tapa. El más corto va aquí, el mediano va aquí y el más largo va acá. Ahorita lo que vamos a ver nada más es que la máquina quede cosiendo y que jale la tela. Que el resorte haya quedado lo suficientemente fuerte para que haga presión y jale la tela. Va a coser lento porque la máquina todavía necesita despegarse,
Entonces vamos a poner la placa y los tornillos de la placa. Ahí quedó bajando como debe ser. Vamos a ver que la placa no esté chueca. Esta placa tiene algunos golpes aquí, pero parece que todavía no está quebrada. Vamos a enderezarla un poco, ponemos en algo plano y golpeamos a que se vea parejo aquí. Ahí quedó. Entonces la ponemos y ponemos los tornillos. Todo lo demás, los ajustes de la máquina, esto todo es muy simple, porque lo que es la cadena del tiempo vienen marcados los ajustes. Miren, les voy a mostrar para que no solamente quede en plática. Si se dan cuenta, aquí trae un saque, el eje trae un saque aquí, y enfrente del saque está un punto. Igual aquí está el saque, está el punto. Esos son los tiempos de la cadena. Igual en la otra polea, en cada polea trae lo mismo. Entonces vamos a ensartar la máquina y ver que esté cosiendo. Entonces el hilo baja, entra a la tensión, engancho el resorte y entra aquí en el tirahilos y baja a lo que es la parte donde engancha ya. Este pasahilos se me estaba pasando, pero es un pasahilos. Estos solamente son para que el hilo no papalotee ahí. Entra aquí. Ensartamos. Se ensarta de izquierda a derecha, porque así es la posición de la aguja, como en algunas otras Singer. Este no es Singer, pero se ensarta igual. Sacamos el hilo, lo jala correctamente, lo que nos indica que debe coser. Entonces en teoría la máquina ahí debe coser. Esta es una especie de gabardina con licra. Es una tela stretch. Entonces si cose aquí, va a coser en cualquier cosa. Ahí está en 0 puntada. Vamos a ponerla. Aquí dice, aquí trae una F, aquí trae una R. De acuerdo a la lógica y a lo que a mí me dice esto, es que aquí en el centro es 0 puntada. Y aquí empieza 1, 3, 5, 7 hacia la F. Hacia la R empieza igual 1, 3, 5, 7. Lo que a mí me dice que si yo lo giro hacia este lado, la máquina va a coser en reversa con ese tamaño de puntada. Si yo lo giro hacia este lado, hacia la F, la máquina va a coser de frente en el número de puntada que sea. Ese va a ser el tamaño de la puntada. Yo lo voy a poner en el 7, que es la puntada máxima. Vamos a ver qué hace. Ahí está cosiendo. Por abajo está cosiendo un poco mal.
Entonces vamos a ajustar un poco más aquí la puntada. Ahí la está cosiendo mejor. Entonces, si aquí ya tenemos muy ajustada el hilo, lo que debemos hacer para no ajustarlo de más arriba, lo que debemos hacer es quitar el portabobinas y quitarle tensión de este tornillo. Lo giramos un cuarto de vuelta hacia atrás y tuvo que haber aflojado un poco. Ahí está, ahí aflojó un poco. Lo ponemos y lo cerramos. Sacamos otra vez manualmente el hilo. Ponemos los hilos hacia atrás y probamos que esté cosiendo con una mejor tensión. Miramos por la parte de abajo, está mejor marcado ya. Por la parte de arriba también está marcado. Estiramos, no truena el hilo. Ahora cosemos a como la tela no estira, a ver qué hace. Debe coser mejor, ¿por qué? Porque ahí no hay licra. Aquí todavía estamos puchando la polea para que el motor tenga la fuerza para despegar. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo pegado que acabamos de despegar. Entonces, si se fijan, cada vez ahí está cosiendo correctamente por abajo, miren. Por arriba también. Por arriba se ve un poquito tenso el hilo. Entonces aquí podemos aflojar poquito. Entonces, si se fijan, cada vez tiene más velocidad la máquina. Eso va a ser así hasta que se despegue. Pero como les digo, como yo les recomiendo, no traten de que la máquina se despegue en el mismo rato o en el mismo día, porque lo único que se va a lograr es que se queme el motor. Entonces aquí quedamos ya con el ajuste de presión de la pata, que podemos llevarlo casi al límite. ¿Para qué? Para que baje aquí con fuerza y jale la tela mejor. Porque si nosotros lo aflojamos, lo dejamos suelto, que aquí le hagamos así con el dedo y podamos subirlo fácilmente, entonces nos va a hacer puntadas chicas, nos va a hacer puntadas grandes, o nos va a patinar la tela en un solo lugar. Si se fijan, ahí está cosiendo bien por la parte de abajo y está cosiendo bien por la parte de arriba. Eso sería todo lo que tenemos en esta máquina. Entonces, los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y a compartirlo con alguna persona que lo necesite. Si ustedes necesitan un video de algún tipo de máquina, pues háganmelo saber. Tal vez yo pueda hacerles un video que les pueda ayudar, o pueda hacerles alguna recomendación que les pueda ayudar. Pero les agradecería mucho que se suscriban a mi canal, ya que estamos a punto de llegar a 1000 suscriptores. Entonces, ayúdenme suscribiéndose y dándole like y viendo mis videos. Eso sería todo en esta ocasión. Nos vemos en el próximo video.